Bueno, vamos a comenzar con la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sé que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Santa María Inmaculada, San José, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hacemos la invocación al Espíritu Santo. ¿Dónde está? Ahora sí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos pensar, en lo que debemos decir, cómo lo debemos decir, en lo que debemos leer, en lo que debemos escribir, en lo que debemos obrar, en lo que debemos callar para procurar tu gloria, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Así sea. Vamos a leer el número 16 del Evangelio de San Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, acá este evangelio lo vamos a explicar más adelante, pero solo quiero recalcar unas cuantas cositas rápidas. Por ejemplo, Jesús dice claramente, ¿no? Ante la pregunta de quién creen ellos que es, ¿no? Que es Él. Pues Pedro, como siempre, él tan voluntarioso, se adelanta y dice: Tú eres Cristo, ¿no? El Hijo de Dios vivo. Y Jesús le hace ver que eso lo ha dicho por inspiración del Padre, ¿no? Y ahí le cambia el nombre, ¿no? Ya no es Pedro, ahora, perdón, ya no es Simón, ahora es Pedro, ¿no? Pedro, que significa piedra, ¿no? Y justamente le da el poder ahí, ¿no? De atar y desatar en la tierra, ¿no? Claro, dentro de la doctrina, ¿no? De la misma que Jesús le ha dado. Bien, y justamente por esto, como les decía, más adelante vamos a ver esto de forma más específica, porque lo que vamos a ver hoy día, este tema se llama lo mínimo que debe saber un católico, ¿no? Y lo primero que destacamos es, por supuesto, la importancia de estarnos formando constantemente, ¿no? Como dice Juan Manuel Molina, ¿no? Director de Escuela Bíblica de México, y Jorge Loring lo repetía muchas veces: católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Los protestantes increíblemente a veces se forman mucho más que nosotros, ¿no? Y aún no estando en la verdad, encuentran la verdad por la formación que buscan, ¿no? Están ahí investigando, rebuscando, yendo a la verdad, al fondo de todo, y encuentran que, oh, no estaban en el camino correcto y regresan, ¿no? Vuelven a la Iglesia Católica. Por ejemplo, aquí solo puse uno porque realmente hay muchísimos. Scott Hahn, pastor protestante, profesor de teología, ¿no? Como profesor se instruía mucho y se hizo católico al comprobar que la salvación solo por la fe de Lutero no estaba en la Biblia, así como la afirmación protestante: basta la Biblia para salvarse, que menosprecia la tradición, ¿no? Que vamos a ver también más adelante qué es la tradición, tampoco estaba, ¿no? O sea, no tenía fundamento, ¿no? Entonces es importantísimo que estemos todos los católicos siempre bien formados, ¿no? Por eso justamente escogí estos temas de hoy. Vamos a pasar un poco de todo, pero a ver si nos alcanza en una hora. Comenzamos mirando estas huellas en la arena. Yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven estas huellas en la arena? ¿No? Por supuesto que una persona tuvo que haber pasado por ahí antes y descalzo, pues, ¿no? Porque no son huellas de perro, no son huellas de pájaro, y son huellas de persona, y tampoco de zapatos, ¿no? Entonces, una persona pasó por ahí descalzo, ¿no? Yo creo que a nadie acá se le va a ocurrir que el viento sopló de tal forma y la arena estaba un poco húmeda, un poco seca, y entonces por ahí se hicieron espontáneamente esas huellas en el piso, ¿no? O sea, nadie nos va a vender una idea tan absurda, pues, ¿no? Del mismo modo, podemos llegar al conocimiento de Dios analizando las obras de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos por qué creo en Dios, ¿no? Debemos saber que siempre hay dos grupos, ¿no? Que son los que creemos en Dios,
llamamos creyentes, y el grupo de ateos que no creen en nada, ¿no? Entonces, el ateísmo tiene más fe, ¿no? Se necesita tener más fe para ser ateo que para ser creyente, porque tienen que basarse en cosas que, puras casualidades y puras cosas como que ni siquiera pueden explicar ellos, ¿no? No le dan explicación. Por ejemplo, ya, si decimos que hubo un Big Bang y de ahí salió la explosión y todo el universo, ya, chévere, ¿no? Pero ellos no te pueden explicar quién puso la materia en la burbuja antes del Big Bang. ¿De dónde sale la materia? No, no sé. Y entonces tiene fe de que apareció, pero ¿de dónde? No sé. Entonces, con fe ciega creen esas cosas, ¿no? En cambio, nosotros eh, tenemos la certeza de que esa materia la creó Dios y la puso ahí y que Él la hizo explotar y que siguieran leyes y saliera todo el universo, ¿no? Pero para ellos todo es una situación accidental, como dicen, ¿no? O sea, de casualidad, esta casualidad y otras miles de casualidades, ¿no? Sin ningún propósito, sin ninguna planificación, dieron origen a todo el universo y a todas las cosas que ahora nosotros conocemos, ¿no? Pero esto es absurdo. Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿no? Todo el cosmos sigue leyes matemáticas. Entonces, gracias a esas leyes, nosotros podemos predecir cuándo van a pasar los cometas, podemos predecir los eclipses, podemos predecir un montón de cosas, ¿no? Y las estrellas en el cosmos se mueven por leyes matemáticas, así como estamos viendo aquí, por ejemplo, esta galaxia, ¿no? Que gira y muestra un botón. Aquí está el pulsar. ¿Qué es el pulsar? Una estrella de neutrones en rotación, ¿no? Como vemos ahí está, bueno, ahí rota un poquito, ¿no? Pero en la realidad es como la galaxia hace un rato. Que vienen de la explosión de las supernovas, que son esas estrellas que explotan, bueno, y queda la estrella enana, ya, bueno, ese es el pulsar, ¿no? Y como vemos ahí, ¿no? Da 650 vueltas por segundo, tiene una densidad de 1.000 millones de toneladas por centímetro cúbico, y emiten esos haces de radiación, ¿no? Que está ahí, va por arriba y acá en la foto no se ve, pero por abajo también sale, ¿no? Que tiene periodos perfectos, perfectos, ¿ya? Antes incluso se creía que eran comunicaciones de extraterrestres cuando la primera vez que la captaron. Y estos púlsares, no hay dos, tres, no, son 1.000 millones de púlsares solamente en nuestra galaxia. Imagínense en las otras galaxias, o sea, es una cantidad increíble, increíble, ¿no? Y todos son igualitos, ¿no? Entonces, si unos hoyos en la arena no se pueden haber hecho solos, entonces es absurdo creer que se han hecho solas estas millones y millones de estrellas, pues, ¿no? O sea, que tapar el sol con un dedo, ¿no? ¿Y qué nos dicen los grandes creadores y mentes de la Tierra, ¿no? De nuestro mundo? Que tuvo que haber un creador inteligente, ¿no? Los científicos. Por ejemplo, hay también miles, pero solo puse tres. A James Jean, matemático y presidente de la Real Sociedad de Astronomía de Inglaterra, profesor en Oxford, nos dice, el creador del universo tuvo que ser un gran matemático, ¿no? Luego Paul Dirac, catedrático de física teórica de la Universidad de Cambridge, nos dice que Dios es un matemático de alto nivel, ¿no? Esto está en la revista Scientific American. Y Einstein también dijo que la naturaleza es la realización de las ideas matemáticas de Dios, ¿no? Y la matemática, si miran ahí la pizarrita donde está Einstein, ¿no? O sea, esas cosas no pueden ser de casualidad, pues, o sea, por favor, ¿no? Como dice mi esposo, no insulten mi inteligencia. Entonces, cuando nosotros vemos la naturaleza, podemos conocer a quién está detrás de la naturaleza, quién la creó, quién es su autor, ¿no? Y los hombres hemos progresado a través de la historia, pues, imitando la naturaleza. Por ejemplo, los hermanos Wright, ¿no? Hicieron el avión imitando a los pájaros, ¿no? Entonces, si también nos ponemos a analizar una simple hoja, una hojita, no digo un bosque, no digo una cantidad de, ¿no? de selva, no, una hoja nada más. Es un laboratorio completo, ¿no? Que sigue leyes, ¿no? Que entra el sol, transforma el oxígeno en dióxido de carbono y en oxígeno, o al revés, si es que es de noche, si no hay sol, y por ahí pasa esto, la savia bruta se vuelve savia elaborada y regresa y nutre a la planta. O sea, es una locura, una sola hoja. O sea, todo esto, ¿de dónde salió? ¿No? Entonces, y eso que no estoy poniendo aquí ningún animal ni nada para no extendernos, porque creo que es suficientes esos dos ejemplos, toda la naturaleza sigue leyes,
¿no? Sigue leyes. Si ustedes se ponen a analizar, y les invito a que lo investiguen, cómo funciona el proceso, ¿ya?, de respiración de los seres humanos. Vean, cómo cada alveolo agarra el aire y las pone aquí, que la molécula... Es una locura, una locura. Entonces, todo eso tiene leyes. Y las leyes no aparecen nunca, nunca por nunca solas. Alguien las tiene que haber puesto. Entonces, ¿quién es ese alguien? Ahora sí podemos responder por qué creemos en Dios, ¿no? Porque tengo sentido común, o sea, lógica, mi razonamiento es, ¿no? Tiene que tener un sentido, y solamente viendo el cosmos comprendo que todo necesitó un creador, ¿no? Y como dice la Biblia, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. Nada puede salir por casualidad, ¿no? Como por ejemplo, si yo les digo, miren, aquí está mi teléfono celular, ¿no? Todos, a ver, y les digo yo, no, mira, lo que pasa es que yo tenía estas piezas, ¿no? Que por casualidad también se habían formado, entonces las tiré, las metí en un balde, las tiré varias veces por millones de años y salió el teléfono celular, ¿no? Por supuesto que todo el mundo va a decir, ya, Maribel, vete a un manicomio, ¿no? O sea, te rayaste más, más. Entonces, nadie nos va a creer eso. Y todo lo que hay en el universo es muchísimo más complejo que un teléfono celular. Entonces, por todas estas cosas, ¿no? Y esto, como les digo, súper resumidas, yo soy creyente, creo que hay Dios. Pero además, yo soy católico porque es la iglesia que Cristo fundó. Y aquí entramos a otro tema muy bonito, que es conocer un poquito más acerca de la iglesia, ¿no? La única iglesia que ha sido fundada por el mismo Jesús, ¿no? Sobre la roca, Pedro, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Quién es nosotros? Toda la humanidad. Porque Jesús dijo, vayan por el mundo, ¿no? No dejen a nadie fuera, ¿no? Yo he muerto por todos. Y la iglesia es nuestra madre, porque ahí nos hacemos hijos de Dios, ahí nacemos como hijos, ¿no? Siempre procura nuestro bien, nos alimenta y nos ayuda a crecer con los sacramentos, ¿no? Y tiene que continuar su misión hasta el fin del mundo, esa es la misión que le dio Cristo. Como les decía, la única fundada por Cristo, toditas las demás han sido fundadas por hombres, todititas, ¿ya? Y que hayamos prosperado a lo largo de la historia ya es un milagro, ¿no? Que un pobre aldeano judío con 12 hombres medio ignorantes, sin armas, se hayan expandido por todo el imperio romano, o sea, es una cosa inverosímil por donde la veas, ¿no? No ha habido institución más perseguida en la historia, pero tampoco más victoriosa como la Iglesia Católica. Tenemos 249 años de persecución solamente durante el Imperio Romano, en los que murieron 100.000 mártires. ¿Se pueden imaginar 100.000 personas muriendo para no negar la verdad que conocían, no negar a Jesús, ¿no? Muchos de ellos conocían a Jesús, entre los primeros los apóstoles, menos Juan. Y durante toda la historia hasta hoy van 40 millones de mártires y contando, ¿no? Entonces acá Teodosio el Grande, el emperador de Roma, en el año 380 después de Cristo, volvió a la Iglesia Católica la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? La volvió ya aceptada y todos debían bautizarse, bueno. Y ahora también, hasta los días de hoy, tenemos persecuciones internas, como por ejemplo la desviación doctrinal, ¿no? Que se está viendo ahorita en tantos lugares, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, por eso es importantísimo conocer nuestra doctrina, ¿no? Entonces, la iglesia está organizada de varias formas, ¿no? La primera es Jesús al centro y todos los demás alrededor de él, toditos los demás católicos alrededor de Jesús, ¿no? Pero esta organización, que les voy a mostrar ahora, que es más jerárquica, es para planes de administración, ¿no? Para poder administrar una iglesia tan grande como la Iglesia Católica, ¿no? Los primeros, ¿no? Acá no hay orden de quién es más importante, sino simplemente quién tiene más responsabilidades. Los estamos abajitos, somos los laicos y los consagrados, ¿no? Siguen los diáconos, que ya han recibido pues un poquito más de responsabilidad. Luego están los sacerdotes o presbíteros, luego los obispos y arzobispos, los cardenales y el papa. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un arzobispo, un obispo,
les tienen que decir monseñor, ¿no? A los cardenales eminencia, y cuando ya sean los íntimos del Papa, le tienen que decir su santidad, ¿no? Entonces, el sacerdote está encargado de una parroquia, o por si es el párroco, no, perdón. El párroco, que es un sacerdote encargado de una parroquia, es un sitio en donde hay más, como que varias capillas, por decir así, y él es el que da, como que cuenta al obispo, a monseñor, de esa parroquia y de toditas esas capillas que hay ahí, ¿no? Entonces, cuando hay varias parroquias al mando ya de un obispo, se le llama diócesis. Y cuando hay varias diócesis y ya una de mayor rango, ¿no? Una iglesia, una catedral, un templo de mayor rango, se le dice arquidiócesis, ¿no? Y ahí está el arzobispo. Entonces, por eso es importante que nosotros al menos conozcamos un poquito estos términos, ¿no? Yo toda la vida me paro olvidando. Toda la vida, papá, ¿cómo era? Mamá, ¿cómo era? Espero que esta vez ya no se me olvide. Bueno. Ahora rápidamente quiero mostrarles algunos aportes de la Iglesia a la humanidad. Son muchísimos, pero obviamente por tiempo no los he puesto todos, ¿no? Porque gracias a la Iglesia Católica hemos tenido cantidad de aportes, tanto a nivel espiritual, por supuesto, pero también a nivel cultural, a nivel científico, ¿no? Y el más, más conocido, creo que salta a la vista de todos, es el arte, pues, ¿no? Porque la iglesia fue un mecenas del arte, ¿no? La cuidaba, le daba trabajo a todos los artistas, ¿no? Que le hagan estas estatuas, que le hagan estas pinturas, etcétera, ¿no? Que le decoren aquí, ¿no? La Capilla Sixtina, nada más por mencionar uno, ¿no? Entonces, increíblemente, ¿no? Para lo que ahora nos quieren hacer creer que los católicos éramos anticiencia o somos anticiencia, la Iglesia Católica ha sido la primera promotora de la ciencia moderna, ¿no? Y para nombrar algunos aportes de la Iglesia, ¿no? Inventó la universidad, los hospitales, los asilos, los orfanatos, promovió la abolición de la esclavitud, ¿no? Desde Jesús, que les dio la dignidad a los esclavos, ¿no? San Pablo también, y luego ellos han sido los cristianos han sido los más ardientes defensores de la abolición de la esclavitud. También crearon el calendario actual, el reloj, desarrollaron la idea de la economía libre, devolvieron la dignidad a la mujer, ¿no? A la familia, mejoraron los gobiernos, porque antes eran todos déspotas y ellos empezaron a decir, oye, tienes que velar por el bien de los súbditos, ¿no? Todas esas cosas se las debemos a la iglesia. Y aquí solamente mencionar unas cuantitas, ¿no? ¿Cómo fue que se crearon las universidades? Primero que en los monasterios y las congregaciones se aprendía a leer y escribir. Y entonces la Iglesia Católica empezó a mejorar esto, a hacerlo más profundo, más establecido, con clases de teología, filosofía y derecho. Y luego en la Edad Media se hizo abierto también a que los laicos también pudieran entrar a estudiar, ¿no? Y así se crearon las universidades. Y aquí les he puesto esto que me parece admirable, ¿no? Estos señores que ven aquí son los monjes benedictinos, ¿no? Que gracias a ellos y a sus miles y miles de veces que transcribieron estos escritos, podemos nosotros tener la Biblia y escritos antiguos clásicos grecorromanos como los poemas de Homero, Cátulo, Horacio, los dramas de Quilo, Sófocles, los tratados de Platón y Aristóteles, entre otras, ¿no? Y los pobres les digo miles de veces, ¿por qué? Porque ellos estaban escribiendo, haciendo sus copias ahí, todos, ¿no? Diligentes, y venían guerras, no sé cuánto, les invadían, les quemaban el convento, tenían que escaparse con sus pobres escritos, una copia de cada una y de ahí regresar y otra vez empezar a escribir y así 1000 veces. ¿No? O sea, era admirable y a mano, ¿no? O sea, escríbanse una Biblia a mano nomás, ¿no? Y no con lapicero, sino con tinta, pues, o sea, realmente es para agradecerles a estos monjecitos, ¿no? También tenemos, ¿no? El estudio de la genética gracias a nuestro queridísimo Mendel, que era monje agustino, ¿no? Que otra vez, ¿no? La iglesia nunca se ha peleado con la ciencia, al contrario, teníamos sacerdotes, monjes científicos. Entonces, Mendel fue el padre de la genética, ¿no? Que gracias a su experimento con guisantes se conocieron las transmisiones de genes de generación en generación, pues, ¿no? Aquí tenemos a uno de mis favoritos, Georges Lemaitre, ¿no? Que ahí Google le hizo su reconocimiento también en su aniversario. ¿Y quién es este señor? Otro sacerdote, ¿no? Físico matemático, sacerdote católico,
que fue el que ayudó a Einstein, ¿no?, en la teoría de la relatividad, que Einstein tenía un error y él como matemático se daba cuenta que esa fórmula no le gustaba, que no estaba bien, que no estaba correcta, y siguió investigando, investigando. Einstein, por supuesto, le dijo que estaba loco, que no se meta a criticarle a él sus cosas, ¿no? Pero George llegó a comprobar y a hacer la real fórmula, y en 1931 propuso la idea de que el universo se originó en la explosión de un átomo primigenio o huevo cósmico, que es la explosión del Big Bang o gran estallido como ahora la conocemos, ¿no? Todo eso se lo debemos a Lemaitre. Y a Einstein no le quedó otra que aceptar la expansión del universo y reconoció a George, ¿no? Increíblemente, ustedes sabían que hace 16 siglos atrás, 16 siglos, ya un católico había dicho que el tiempo lo había creado Dios cuando creó el universo, por lo tanto era algo relativo. O sea, un católico hace 16 siglos ya había dicho que el tiempo era relativo, ¿no? Lo que, wow, Einstein, wow, wow, lo dijo, ¿no? ¿Y quién era ese católico? Pues nada más y nada menos que San Agustín, ¿no? San Agustín realmente es uno de los católicos que es para quitarse el sombrero, ¿no? Es un hombre, no era, excepcional, o sea, realmente excepcional, inteligentísimo, investigador, no paraba hasta encontrar la verdad, y cuando encontró a Dios fue uno de nuestros doctores más grandes, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un tema un día especialmente para hablar de él, porque nos quedamos cortísimos, pero solo para mencionarles que él hace 16 siglos ya había dicho que el tiempo era relativo. Bueno, aquí está nuestro querido y lindo y precioso Vaticano, ¿no? Y es la sede de la Iglesia Católica en el mundo, porque Jesús fundó una sola iglesia y dijo claramente: habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esta es la Iglesia Católica y Romana. Todas las demás, por más buenas personas que hayan dentro, están en el error o están incompletas, ¿no? Todos conocemos las cualidades de la Iglesia, ¿no? Que son una, santa, católica y apostólica, ¿no? Lo decimos tantas veces, ¿no? Pero vamos a repasar un poquito, porque yo sé que ustedes ya lo saben, pero vamos a dar una repasadita en qué quiere decir esto. Una es porque es la que fundó Jesús sobre San Pedro la Roca. Los católicos venimos desde ahí. Cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Es la piedra desde la que han sucedido todos los papas hasta el día de hoy. También es una en su doctrina, una en su gobierno y una en sus sacramentos. Nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. Es santa, porque a través de los sacramentos nos santifica, nos da la misma vida, miren qué importante, nos da la misma vida y naturaleza de Dios. O sea, cuando nosotros nos confesamos y comulgamos, y recibimos los otros sacramentos, pero bueno, la confesión y la comunión es la que podemos hacer siempre, porque no nos podemos estar bautizando cada vez, solo es una vez, igual la confirmación. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Nos volvemos realmente hijos de Dios, pero como Él es Dios, nos transmite su propia vida, ¿no? Si yo pudiera adoptar a alguien y pasarle a hacerle transfusión de sangre para que también tenga mi sangre, lo haría, ¿no? Pero Dios puede, y entonces nos transmite su misma vida divina a través de la comunión. Cada vez que comulgamos nos vamos haciendo un poquito más divinos. Miren qué importante es esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchamos que dicen: ay, los católicos son unos pecadores, ignorantes y no sé cuántos, un momentito, ¿no? O sea, ¿has visto la cantidad de santos y mártires que hay en la historia de mi iglesia católica? O sea, me vas a disculpar, ¿no? Pero es como estar viendo un árbol cargado de frutos y solamente mencionar unos cuantos que están podridos en el piso, ¿no? Cuando podrías mirar toditos los árboles que están, los frutos que están arriba del árbol, ¿no? Entonces, la iglesia es admirable por la grandeza de sus santos, el celo de sus misioneros, ¿no? Y también el heroísmo de los misioneros y el heroísmo de nuestros mártires, ¿no? Yo sé que ustedes conocen muchas historias de santos, muchas historias de mártires, y realmente son, pero como, son admirables, ¿no? Admirables, llenas, te motivan muchísimo. Y entonces la iglesia es católica porque es universal, es para todos los hombres, para todos los tiempos,
¿no? Y no hay ninguna discriminación ahí, ¿no? El 18% de los habitantes del mundo son católicos, en Europa 40% y en América del Sur 89%. Y es apostólica porque venimos basados en la predicación de los apóstoles, ¿no? Aquí hay un mapita así rápido de que hay 1.200 millones de católicos bautizados en el mundo, ¿no? Y bueno, aquí sí llegamos ya a la explicación del Evangelio, como les decía hace un rato, cuando Jesús dice a Pedro que eres piedra, ¿no? Y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le está dando a Pedro la autoridad, ¿no? Para atar en la tierra y desatar en la tierra, y lo mismo irá sucediendo en el cielo. Este poder significa que el sucesor de Pedro, incluido Pedro, ¿no? Podían mandar, permitir cosas o prohibir cosas, ¿no? A los católicos, ¿no? Lo cual es un poder para legislar, ¿no? Y le dice, yo te daré las llaves del reino. Ahí le está transmitiendo su poder y autoridad, ¿no? Porque Jesús se iba y se quedaba Pedro, entonces le da el encargo, ¿no? Así como las mamás cuando salimos de casa, dice a tu hijo más responsable, le dices, oye, mira, encárgate tú, haz esto, haz esto, haz esto, ya igualito fue Jesús, ¿no? Ya yo ya me voy, encárgate tú. Y el Papa es la autoridad máxima de todos los católicos y es sucesor de Pedro. Y el Papa es infalible, ¿no? Pero ¿en qué es infalible? No en su libre opinión, no si se le ocurre decir que ahorita estamos de día o de noche y no es así, tengo que creerle porque es infalible, no. Es infalible cuando habla de las verdades fundamentales, ¿no? De la doctrina. Y cuando habla ex cátedra, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya sea en un concilio o en una comunicación oficial, ¿no? Y cuando habla, como les decía, de la doctrina revelada por Jesús, ya sea para ampliarla, para especificarla, ¿no? Para hacerla entender más, pero nunca puede ir contra la doctrina revelada por Jesús. Si el Papa se le ocurre decir, por ejemplo, no digo este Papa, cualquier Papa, ¿no? Que Jesús no está en la Eucaristía, entonces eso no puede ser infalible, porque eso va contra la doctrina de Jesús, ¿no? Entonces, esos conceptos los católicos los debemos tener bien claro. Y para saber, ¿no? ¿Qué está pasando en mi iglesia? Yo tengo que conocer las verdades fundamentales. No me puedo estar como que, ay, no sé, pues si el padre dice que en la misa pues puedo bailar marinera, estará bien, ¿no? Entonces, oye, pero es que tú no sabes lo que es la misa, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la formación. Bueno, ustedes están acá formándose, así que eso no viene a ustedes, ¿no? Pero para que puedan hacer eso a los demás, explicárselos. Bueno, desde San Pedro hasta hoy se han sucedido 266 papas, ¿no? Ahí están los 6 últimos, ¿no? Y miren, aquí encontré en Wikipedia esto que me encantó, ¿no? Ustedes también lo pueden buscar, es facilísimo, y puse, ¿no? El listado de los papas, creo, y me aparece, ¿no? El año en que asumió, la fotito, su nombre de papa, el nombre que tenía, de dónde era y lo que aportó a la iglesia, ¿no? Y yo dije, estos nombres los conozco, Lino, Cleto, Clemente, Anastasio, yo, eso lo mencionaban en la misa, recién me enteré, novedad, pero qué bonito, ¿no? Los primeros papas los mencionan ahí. Y luego aquí están ya los dos últimos, ¿no? También igual, ¿no? Los nombres, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven, ahí están todititos los 266, ¿no? Y el papado romano, según esta enciclopedia británica que es protestante encima, dice que es la única institución que ha existido continuamente desde principios del Imperio Romano. Imagínense, o sea, no hay ninguna. Desde el principio del Imperio Romano hasta hoy, la única institución que sigue es la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué sociedad hay en el mundo que tenga esta antigüedad? ¿No? Ninguna. Que tenga nuestra tradición, ninguna. O sea, debemos estar más que orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica, ¿no? Más que orgullosos. Y el Vaticano, ¿no? Para otra joyita más que tenemos, está edificada sobre la tumba de Pedro, ¿no? Debajo del Vaticano están los huesos de Pedro. Aquí podemos ver la urna, ¿no? Donde está la imagen de Jesús en esta ventanita, esa urnita tiene los huesos de San Pedro.
Aquí el Papa sacó también, cuando recién había asumido casi su pontificado, en una misa solemne, ahí están los huesos, ¿no? Creo que estos eran para donarlos a los hermanos de la Iglesia Oriental, pero la urnita obviamente tiene la mayoría de huesos de Pedro, ¿no? Y el que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó, pues tiene que estar en la iglesia católica, ¿no? También durante nuestra historia hubieron algunos antipapas, ¿no? Así como vemos ahí al demonio coronando a un falso papa, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Estos papas, ¿por qué eran antipapas? Porque eran elegidos de manera irregular, ¿no? Y no eran reconocidos por la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, habían reyes que se habían dado cuenta que, oh, el papa tenía hartísimo poder, entonces decía, ay, entonces yo como soy rey, en vez de cuando se muera este papa, voy a nombrar a mi sobrino de papa y yo hago lo que quiero con mi sobrino, pues. Entonces, ellos cuando se moría un papa, querían los reyes nombrar al papa, ¿no? Y nombraban, ¿no? O sea, y luego querían imponerlo, y la iglesia como que, oye, espérate un ratito, eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y ahí había como que por momentos dos papas, y hasta que gracias a Dios siempre prevaleció el Papa nombrado por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, se ve ahí la ayuda de Dios, por ser, después les voy a recomendar al final un libro, que me encantó leer, ¿no? He llorado, me he alegrado, me he emocionado con ese libro, y de verdad que cuando uno empieza a leer toda la historia es increíble, ¿no? Increíble, bien, bien bonito. Entonces, por otro lado, gracias a Dios, después de estas cosas se recuperaba inmediatamente la línea legítima, ¿no? Y se volvía a lo correcto. Y hay listas de papas que uno puede encontrar por ahí que no les van a coincidir, pero esto es porque algunos papas fueron elegidos y murieron antes de ejercer. Unos los ponen y otros no los ponen, ¿no? También Benedicto IX abdicó 2 veces y gobernó 3, entonces algunos lo ponen solo una vez, otros lo ponen 3 veces, entonces eso a veces hace que las listas no coincidan, pero fuera de eso, toditito es una sucesión exacta. Bueno, y pasamos rápidamente a la revelación, ¿no? Hace un momento por ahí hablábamos de la revelación y yo siempre escucho y digo, a ver, espérate, ¿qué es la revelación, no? Entonces resulta que la revelación es cómo Jesús nos ha mostrado, ¿no? Al Padre, nos lo ha revelado, lo ha hecho conocer, ¿no? Y no solamente eso, sino también todo lo que necesitamos saber para poder regresar al Padre, para poder ir al cielo, ¿no? Entonces la revelación terminó con Jesús y los apóstoles. De ahí ya nadie puede estar inventándose cosas y diciendo como algunas sectas, ¿no? Que les revelaron, que se apareció un ángel y les dijo, o sea, a ver un ratito, ¿no? O sea, todo lo que viene después ya no es considerado revelación, ya puede ser que está alucinando, puede ser que está fumado, o qué sé yo, ¿no? Entonces, los sucesores de los apóstoles tienen la misión de transmitir, ¿ya? No sus propias ideas, transmitir lo que ellos han recibido de los apóstoles, ¿ya? Esto también es súper importante. No hay más revelación. Se acabó con los apóstoles. ¿Y dónde encontramos la revelación? En dos sitios muy, muy importantes. En la Biblia y en la tradición, ¿no? Entonces, ¿qué es la tradición? Simplemente son las verdades que nos han llegado transmitidas oralmente. La revelación no está obviamente en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, todas las verdades que nosotros conocemos no son solamente escritas en la Biblia, también vienen de la tradición. Si yo les digo, todos los apóstoles sabían que Jesús era soltero y eso se transmitió oralmente, ¿no? Que no tuvo hijos, que no tuvo esposa, que no tuvo novia, ¿no? Eso está en la tradición. O sea, pasó de boca en boca a través de todas las personas, ¿no? Y nosotros lo aceptamos como parte de fe fundamental, de verdad fundamental. Entonces, cuando los protestantes no quieren tomar la tradición y solamente cogen la Biblia, pues ahí les falta la mitad, ¿no? Otra cosa que es importante conocer y tener claro son los dogmas de fe, ¿no? ¿Qué son los dogmas de fe? Para explicar esto simplemente les digo algo, ¿no? Nosotros nunca le vamos a pedir a nuestros papás, salvo que tengamos dudas después, ¿no? Y sería triste,
Dame tu certificado de ADN porque yo no estoy segura de ser tu hija, ¿no? Quiero saber, a ver, que yo no confío en ti. Entonces, por supuesto, mis papás, lo primero que voy a hacer es causarles bastante dolor, ¿no? Porque estoy desconfiando de lo que ellos me digan. Y seguramente va a salir súper, súper hija de ellos, ¿no? Igualmente, aceptar los dogmas, ¿no? Es confiar en lo que Dios nos ha revelado, en lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Y hay verdades que llamamos de fe divina, porque están en la Biblia o en la tradición, y nosotros debemos creerlas, aunque no podamos explicarlas totalmente, ¿no? Algunas cosas sí las podemos explicar en gran parte, pero siempre hay una parte como de fe, ¿no? Hay una parte que yo digo, y acá no puedo explicarlo científicamente. ¿Por qué? Porque a Dios, que es todopoderoso, que es inmenso, que es Dios, no lo voy a meter en un frasquito de laboratorio, pues, y a ver, a tratar de investigar su creación, ¿no? O sea, no puedo agarrar a Dios y limitarlo al cuadradito que es la ciencia en comparación a lo que es Él, ¿no? Entonces, estos dogmas de fe, la mayoría los tenemos en el credo, ¿no? Ahí está todo lo que nosotros creemos, por ejemplo, la Santísima Trinidad, que Dios es nuestro Padre, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos dogmas de la Virgen María, sobre como la Asunción, la Inmaculada Concepción, etcétera. Entonces, todas esas cosas nosotros las creemos, ¿no? Con gran parte de fe y gran parte de algunas también de pruebas, ¿no? Y solamente son definidos por el Papa o un concilio, ¿ya? No es que a alguien se le ocurra, bueno, ahorita creo que, no sé, cualquier cosa que se les pueda ocurrir y decir que eso es dogma de fe, ¿ya? Bueno, vamos analizando un poquito de historia, ya rápidamente, para tener claros algunos conceptos. Vamos a comenzar con el Islam, ¿no? Todos recordamos a este viejito, Abraham, y su esposa Sara, ¿no? Que no podían tener hijos, pues, ¿no? Y ellos, eh, pues Sara, como Dios les había prometido que de Abraham iba a tener un montón de hijos, le dijo, bueno, te doy a mi esclava Agar, egipcia, y con Agar, Abraham tuvo su hijo Ismael, y luego los desterraron, y de ahí salieron toditos los árabes, ¿no? Entonces, los árabes también descienden de Abraham. Y cuando ya Sara, viejita, tuvo a su hijo Isaac, ¿no? De Isaac salieron todititos los judíos, y de los judíos salió Jesús, y de Jesús salimos nosotros, los cristianos, ¿no? Pero ¿qué pasó? La ciudad de la Meca ya era importante para los árabes porque ahí Abraham había construido el templo Kaaba y para ellos era una ciudad sagrada, ¿no? Pero el pobrecito templo lo habían convertido en un antro de idolatría, supersticiones y era un caos, ¿no? Un caos total. Y este señor Mahoma miraba eso, no le gustaba, entonces se fue un día a meditar a una cueva y regresó diciendo que se le había aparecido el arcángel Gabriel, ¿no? Y le había dictado el Corán, ¿no? Entonces, ah, yo me quedo pensando y digo, o que se le apareció el demonio disfrazado de arcángel o él se inventó, ¿no? Porque el arcángel jamás le iba a decir todas las cosas bárbaras que según ellos hacen por la fe, ¿no? Entonces las enseñanzas del Corán son muy simples, básicas, ¿no? Incluyen, entre otras cosas, que recen 5 veces al día en horas fijas y prometen un paraíso, pero ¿de qué? Lleno de gozos sensuales terrenales, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Ahí te das cuenta como psicóloga, ¿no? Que eso no puede venir de Dios, esas son proyecciones de este señor, ¿no? Entonces, y lo peor, que deben esparcir sus ideas por la fuerza, ¿no? O sea, si no quieres te mato y se acabó, ¿no? Entonces, los que crean que luchen por la causa de Alá, ¿no? Ese es su eslogan, ¿no? Y así llegaron luchando, matando y conquistando un gran territorio de Asia, Europa, África, incluyendo Tierra Santa, ¿no? Se apoderaron de gran parte de todo ese territorio. Entonces, viendo esa situación y que seguían expandiéndose, el Papa dice, oiga, un momentito, tenemos que parar esto porque los musulmanes están apoderándose de todo, ¿no? Y yo acá mirando. Y entonces se le ocurrió la grandiosa idea de hacer las cruzadas, ¿no? Que fueron guerras religiosas a finales del siglo XI y comienzos del siglo XIII, ¿no?
que involucraron justo a los cristianos europeos y musulmanes en Medio Oriente. El objetivo principal, recuperar Jerusalén y Tierra Santa, ¿no? Fueron 8 cruzadas, en las cuales ganaban a veces, perdían, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, el jefe de los árabes, Saladino, les permitió a los franciscanos quedarse en los lugares santos, porque el mismo San Francisco de Asís se fue a ofrecer como prisionero con tal de poder hablar con Saladino, y Saladino se quedó encantado con San Francisco, siendo su enemigo, ¿no? Y le dijo incluso que si todos los cristianos fueran como él, no habría problemas, ¿no? Y les dejó a ellos quedarse a cargo de los lugares santos, ¿no? Entonces, este tema, bueno. Les voy a contar esto porque de verdad que deberíamos hacerlo también aparte como el de San Agustín que quiero hacer, pero vamos a tratar de resumir lo más importante, ¿no? Toda la vida yo he vivido creída de las mentiras que nos han dicho sobre la Santa Inquisición, pero aquí, investigando, encontré la verdad detrás del mito, ¿no? Crearon los enemigos de la Iglesia una leyenda negra llena de calumnias que luego difundieron gracias a que justo se había creado la imprenta. Entonces, en esa época no había ética, nada, simplemente mi enemigo se le daba la gana de difamarme y a ver, pues ahora defiéndete, ¿no? No había cómo. Entonces, increíblemente lograron su objetivo porque hasta nuestros días muchísimas personas seguíamos, yo recién hace poco me enteré de que no era verdad, ¿no? Que no ha sido así. Y gracias a Dios, todo esto que les voy a mostrar ha sido encontrado en registros, porque la Inquisición registraba todo, como ven ahí, todo quedaba escrito, ¿no? Todo lo que pasaba, fulano dijo, no sé cuánto, se le acusó de tal, vino Mengano, vino Perengano, todo estaba escrito, y han encontrado todos los escritos y todos nos hemos caído como condorito para atrás, plop, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, la herejía, para comenzar, para ir entendiendo un poco, en la época de la Santa Inquisición era considerada traición a la patria, porque todos los gobiernos estaban basados en la religión. Entonces, por lo tanto, si alguien viene con sus herejías y sus cosas, por supuesto era un traidor, ¿no? Y en esas épocas, los castigos que habían eran muerte, tortura, etcétera, de castigos, ¿no? Que era lo normal en cualquier juicio civil. Por quítame esta paja, muere. Por quítame esta paja, tortura. Por quítame esta paja, te quito todo, ¿no? Así era, ¿no? O sea, eso era lo normal en cualquier juicio civil. Y justamente para evitar estas torturas, estas quemadas vivos que sí habían estado haciendo los reyes, ¿no? Y sus jueces, entonces la iglesia dijo, no, un ratito, no pueden estar quemando a la gente o matándola así por así, hagamos una institución especial para combatir y suprimir la herejía. Y crearon la Santa Inquisición, ¿no? Papal. Entonces la Inquisición, en esa época que proliferaban las sectas, era una necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué cosa es lo que decían estas sectas, ¿no? Primero eran súper agresivas y hostiles al cristianismo, a la misa, a los sacramentos, a la jerarquía, a su organización. Querían incendiar las iglesias, querían golpear a los sacerdotes, o sea, bien agresivos, ¿no? Y tenían algunas ideas bien rayadas, por decirlo menos, como por ejemplo que el cuerpo humano era algo pecaminoso. Por lo tanto, tú debías no tener relaciones, porque qué asquerosidad, ¿no? Tener relaciones sexuales, eso era una porquería. Entonces, por lo tanto, nadie debía casarse, todos o sea, se iban a extinguir, ¿no? Se iba a extinguir la raza humana, ¿no? Entonces, y otros que decían que la enfermedad, por lo tanto, era algo bueno porque te iba a matar, ¿no? Entonces el pobre enfermo estaba ahí, ¿no? Como que ya peleando por su vida y de repente empezaba a resucitar y decían, no, se está recuperando, no. Y le ponían la almohada y lo asfixiaban, pues, ¿no? Porque no. O sea, ya se estaba por liberar y casi se vuelve a quedar dentro del cuerpo su alma, ¿no? Entonces lo mataban para que sea libre. Y así por el estilo empezaban a matar a un montón de gente. Incluso decían que si te suicidas está bien, porque te estás liberando del cuerpo, ¿no? Entonces, por supuesto que había que reprimir todas estas herejías, ¿no? Y para que vean qué diferente era la Inquisición de los juzgados civiles,
que algunos reos que estaban encarcelados civilmente preferían blasfemar para que los manden a la Inquisición, ¿no? Y eso está escrito. Todo esto que les digo está totalmente registrado. Y también diferenciar la Inquisición española, que fue muy distinta de la Inquisición papal, que es de la que yo estoy hablando, ¿no? Que ya fue algo del gobierno español, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, como dicen, a los números me remito, a las pruebas me remito. Vamos a analizar el número de víctimas, ¿ya?, de la Inquisición versus el número de víctimas de los protestantes. Solo en las ciudades de Pamiers y Toulouse, en 1318 a 1324, que estas dos ciudades eran los centros de la herejía, por lo tanto, las sedes principales de la Inquisición, ¿no? En Pamiers tenemos los registros de una persona de 13 y en Toulouse una persona de 42 que parecen haber sido quemados por herejía, por la Inquisición. ¿Ya? Van dos, contando, ¿no? En el periodo más activo de la institución, ¿ah? O sea, no he tomado el que recién comenzaban, no, en el más activo, ¿ya? Versus, ¿ya? Perdón, porque en la Inquisición la mayoría de las personas salía con una amonestación y solamente querían convertirlos al cristianismo, que se dejen de tonterías, ¿no? Versus 1500, no una ni dos, 1500. Imagínense 1500 mujeres solamente en Escocia presbiteriana quemadas vivas, ¿ya? Porque estaban en toda la época de cacería de brujas en Inglaterra y Escocia. En Salem, los juicios sobre brujas quemaron también a muchísimas mujeres. Y cuando uno busca la Inquisición, lo primero que te aparece es esta bendita dama de hierro, ¿no? Y yo decía, ay, pobrecitas las personas, cómo las han metido ahí para torturarlas, cómo les habrá hincado eso ha sido horrible. Y resulta que cuando me pongo a investigar, nunca, nunca fue usado por la Inquisición, nunca. Se creó después. ¿Para qué? Para vender a los museos y también como una herramienta para desacreditar a los católicos. Increíble, ¿no? Increíble. Cuando uno se pone a rebuscar, a investigar, encuentras cada cosa y dices, yo he estado engañada todos estos años, ¿no? Y miren, en total fueron 50.000 brujas, entre comillas, ¿no?, quemadas por los protestantes. Y ningún judío o no católico fue juzgado por la Inquisición papal. ¿Ya? Y si ven acá esta foto, es de Galileo Galilei, supuestamente, este dibujo, ¿no? Súper malintencionado. Se le retrata torturado, ¿no? Incluso afirman que fue quemado vivo. Y los registros indican claramente que no fue así. No fue así. Miren para que vean cómo es de malicioso, ¿ya? Uno entra a internet y encuentra, ¿quién dijo que la Tierra era redonda y lo quemaron? Todos sabemos que Galileo Galilei dijo eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice abajo? El caso Galileo. En italiano, il processo Galileo Galilei. Y dicen, se inició alrededor de 1610 y culminó con el juicio y condena. O sea, condena de Galileo Galilei por la Inquisición romana. Si tú ves el título, dices, por supuesto, lo mataron quemado, ¿no? Lo quemaron vivo. Pero luego tú sigues investigando y dices, ya, a ver, ¿qué causó la muerte de Galileo Galilei? Murió de muerte natural, o sea, de viejito. ¿En dónde? En su casa, en las afueras, en una villa, en las afueras de Florencia, tranquilo y feliz. ¿Por qué? ¿Qué recibió de castigo? Lo mandaron a la casa de un amigo a que esté ahí unos días, que reflexione, no sé cuánto y no sé qué, y ya, libre, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se manipula todo esto con un bien claramente contra la Iglesia Católica para desprestigiarnos ante los demás? Y los católicos muchas veces bajamos la cabeza y ni siquiera nos damos cuenta que nos están calumniando, porque no conocemos, porque no hemos investigado, porque no hemos leído, porque no nos hemos formado bien, ¿no? Entonces, por eso justamente estoy haciendo este tema, porque yo digo, tengo que empezar a reproducir, a contar a todas las cosas que estoy investigando, aprendiendo y viendo, porque de verdad son muy importantes. Yo misma estuve años de años engañada y bajando la cabeza cada vez que hablaban de la Inquisición. Bueno, vamos rápidamente, porque se nos pasa la hora, a hablar de los hermanos separados de la Iglesia Católica, ¿no? Comenzamos con la Iglesia Ortodoxa. Recordemos, ¿no?, que Pedro, el sucesor de Jesús,
fue crucificado en el Circo Romano, ¿no? Donde está ahora el patio grande del Vaticano. Ahí lo crucificaron y ahí lo enterraron, ¿no? Y eso es en Roma. Entonces, los sucesores se mantuvieron uno tras otro en Roma y ahí se creó pues la sede del Papa, ¿no? Pero también a su vez el emperador se le ocurrió trasladarse a Constantinopla, ¿no? Y crearon el patriarcado de Constantinopla y ahí el patriarcado pues tenía también bastante poder porque encima ahí estaba el emperador. Y a su vez también las ciudades de Antioquía, Alejandría y Jerusalén también tenían sus propios patriarcados, ¿no? Que se habían generado, por supuesto, antiguamente, ¿no? Y tenían bastantes, pues, fieles y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llegado el momento, todos estaban, siempre sabían que el Papa de Roma era, pues, la cabeza, y ya no les empezó a gustar mucho hacerle caso al Papa, pues, ¿no? Cada uno ya como que les gustó el poder, ¿no? Querían ellos ser los que sean los mejores y los que tengan más poder, y ya nadie quería seguir bajo el mando del Papa de la Iglesia. Entonces ahí se produjo el cisma, pues, ¿no? La separación. Ellos se volvieron la Iglesia Católica Ortodoxa y nosotros nos quedamos como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y hay algunas diferencias entre ambos, ¿no? Que no viene a ser exactamente lo mismo, pero son diferencias no tantas, ¿no? Y aquí tenemos a estos tres señores, ¿no? Que son los representantes del protestantismo, ¿no? Que viene desde Lutero, Calvino y Enrique VIII, ¿no? Y los protestantes discrepan bastante de nosotros y también entre ellos, ¿no? Cada uno interpreta lo que se le ocurre de las escrituras, de la Biblia, ¿no? Como les da la gana, sin base real, ni histórica, ni nada. Ellos lo que les viene a la cabeza ya esa es verdad doctrinal, ¿no? Lo cual también generó luego muchísimas divisiones, subdivisiones entre ellos mismos, ¿no? Y ahorita hay más de 2000 denominaciones protestantes. Y para analizar nomás un poquito al señor Lutero, que había sido un sacerdote, ¿no? Que tenía muchísimos problemas de control de sus instintos, ¿no? Sobre todo sus instintos sexuales. Él no podía mantenerse sin estarse masturbando. Él estaba constantemente con deseos y deseos, tanto así que lo primero que hizo al salirse de la Iglesia Católica fue casarse con una monja que convenció también de salirse y seguirlo, ¿no? Entonces, además, como lo ven, era gordito, también se ve que, pucha, tampoco podía controlar lo que comía. O sea, nos damos cuenta que él tenía muchos problemas para controlarse. Por lo tanto, dijo, ¿saben qué? Basta, no. Ya, yo estoy lucha y lucha y lucha y no puedo. Entonces, si yo no puedo, nadie puede, no bastan no se necesitan obras, solamente con creer en Dios es suficiente, ¿no? Y lo cambió. O sea, como yo no puedo, entonces cambio la doctrina, ¿no? En vez de yo adaptarme a lo que dijo Jesús, adoptó lo que dijo Jesús a él, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí a Enrique VIII, ¿no? Que quería divorciarse, no lo dejaba el Papa, por supuesto, y él no, que me divorcio, entonces hago mi iglesia propia y tú friégate con tu iglesia, yo me hago la mía y no me interesa nada. Y se fue y se divorció y se casó con Ana Bolena y luego la mató a Ana Bolena y se casó con otra y así se casó 6 veces, ¿no? Entonces, esos son los grandes, ya ni me canso de hablar de Calvin porque es otra joyita, ¿no? Pero aquí los podemos ver, ¿no? Cómo están toititas, las ramitas que ya aquí tenemos, toititos los finales, ¿no? Los luteranos, pentecostales, evangélicos, anabatistas, sanbaptistas, batistas y toditos los istas, ¿no? Entonces, todos creados por hombres. Ninguno viene desde Jesús. Toditos han sido creados por hombres, ¿no? Y acá los últimos, los testigos de Jehová, ya en 1879, o sea, no hace mucho, o sea, qué poca historia tienen y qué poca veracidad, ¿no? Entonces, las diferencias más importantes entre los católicos y protestantes es que nosotros creemos en la Biblia y la tradición, ellos no, solamente la Biblia, no la tradición. Nosotros vamos a Jesús por María, ellos solamente Cristo, no María. Nosotros sabemos que la fe, pero con obras, es la que nos va a llevar al cielo. Ellos dicen, no solamente la fe, las obras no valen. O sea, no necesito ser bueno, ¿no? Los dogmas y los misterios, nosotros tenemos todo esto, los sacramentos, la justicia de Dios y su misericordia, y ellos ahí nomás quedaron. Y bien, rápidamente, para ir terminando,
vamos a hacer un repasito, ¿no?, de lo que ha pasado con los católicos en la historia, ¿no? Comenzamos con la Ilustración y el ataque a los católicos, ¿no? Después de la Guerra de 30 años, en 1648, en la cual los reyes nos habían agarrado de puerquitos a los católicos y a los protestantes para sus propios fines, ¿no? Y nos hacían pelear a nosotros y ellos iban aprovechándose porque decomisaban las tierras de uno, se agarraban los conventos, se agarraban todo y estaban felicísimos saqueando a los católicos, ¿no? Y ahí hicieron un tratado de paz, ¿no?, para que ya acaben estas guerras de 30 años, pero lamentablemente en este tratado excluyeron al papado y sacaron todas las verdades fundamentales de la Iglesia Católica, todo lo que no les gustó lo sacaron. Simplemente dijeron, ya no nos interesa, y dejaron unas cuantitas así como simbólicas para decir que seguían católicos, ¿no? Y que los católicos no se ofendan. Entonces, este señor, Voltaire, ¿no?, en el Renacimiento, como ya habían sacado lo más importante, entonces ellos dijeron, oye, pero si ya sacamos, ¿no?, esto que es lo más, ¿no?, de peso, sí, ¿para qué voy a dejar estos de acá? Ya saquemos toda la iglesia, ya fuera, nada de iglesia católica, ¿no? Y Voltaire, poeta incrédulo, llamaba a la iglesia la infame, ¿no? Encima todavía le había puesto ese nombre terrible. Y Voltaire más bien era el infame, porque era un hombre cínico, egoísta, inmoral, avaricioso, ¿no? Totalmente esclavista, había hecho su riqueza con la venta y comercialización de esclavos, y luego tenía el descaro de decirse que era abolicionista, ¿no?, que él no, que quería libertarlos, cuando él se había vuelto millonario gracias a ellos, ¿no? Pero sí, era muy ingenioso y embobaba a todos los intelectuales con sus ideas, ¿no? Y junto con Diderot y Rousseau transformaron el pensamiento europeo, ¿no?, y empezaron a cambiar todo lo sagrado y más bien a burlarse de todo lo sagrado, ¿no? Y esas ideas suyas fueron infectando Europa por 15 años, ¿no?, hasta 1773. Por otro lado estaban estos señores que vemos en la foto, qué lindo se ven todos con sus cosas científicas, que eran los jesuitas, ¿no?, la Compañía de Jesús. Y ellos eran el terror de todos estos herejes y anticatólicos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas súper formadas, inteligentes, científicos, estudiosos, y se sabían la doctrina al pie, de arriba abajo, de cabeza a los pies, ¿no? Y nadie podía rebatirle sus argumentos. Ellos debatían con uno y con otro y los dejaban en vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron estos ateos, filósofos ilustrados e incluso reyes? Obligaron al Papa a disolver la orden, ya que no podían ganarles con argumentos con sabiduría propia, ¿no? Porque ellos tenían la sabiduría del que dice y conoce la verdad. Y el Papa disolvió la orden de los jesuitas. Pero gracias a Dios, 40 años más tarde, se repuso la orden y continúa hasta hoy. Y pues, ¿quién creen ustedes que en esta época de infiltración en la Iglesia Católica fueron los más infiltrados para poderlos destruir por dentro? Los jesuitas, ¿no? Los pobres jesuitas, no paran de perseguirlos. Ahorita más bien uno dice jesuita y ya miras un poco con miedito. No digo que no hayan buenos jesuitas, ¿no?, pero también hay varios que están infiltrados, lamentablemente. Bueno, esta foto me parece muy contradictoria, ¿no? Escribo la palabra fraternidad con sangre, ¿no? Entonces, ¿qué fraternidad es esa? Mientras que sostengo una cabeza decapitada en un asta, ¿no? Entonces, esto es pues ya la Revolución Francesa, ¿no? Con las ideas de la Ilustración llegaron, ¿no?, el asesinato del rey Luis XVI y María Antonieta, ejecutados, los líderes totalmente anticristianos, influenciados por estos escritores, abolieron el cristianismo, pusieron a la diosa Razón ahí sentada en el altar, ¿no?, a una mujer tan artista disfrazada, confiscaron todos los bienes de la iglesia, los monasterios, conventos, propiedades, se robaron todo, ¿no? Y mataron o desterraron o encarcelaron a miles de sacerdotes, ¿no? Y no contentos con eso, luego viene en 1797 Napoleón Bonaparte, invade los estados pontificios, llega hasta donde está el Papa, ¿no? Saquea toda la ciudad, se lleva todo lo que quiere, toma prisionero al Papa, Pío VI, de 80 años, pobrecito el viejito, y le dice, ya, te voy a perdonar la vida, solamente tú quédate aquí y yo voy a ser el que da las órdenes y tú solamente sé mi muñeco, en otras palabras, ¿no? Por supuesto,
Pío VI dijo, no hay forma, me voy a la cárcel. Y el pobre murió en las mazmorras. Luego, cuando es derrotado en Waterloo, ¿no? Napoleón deja en libertad a Pío VII, que también no había querido ser títere de Napoleón y por supuesto seguía también en la cárcel, ¿no? Y después aparecen las ideologías comunistas, ¿no? También basadas en las ideas estas de la Revolución Francesa. Y van 100 millones de muertos y contando, gracias a estos comunistas, ¿no? Que también pusieron toda su ideología en el manifiesto comunista, ¿no? Carlos Marx y Friedrich Engels, en la declaración esta comunista, que es una doctrina filosófica atea, ¿no? Por lo tanto, la iglesia es su mayor enemiga, política y, entre comillas, económica igualitaria, ¿no? Pero que en realidad, como dice el Papa Pío XI en la encíclica Cuadragésimo Año, ¿no? Que sus soluciones son mucho peor que los errores que ellos quieren corregir, ¿no? Entonces, por supuesto, no estamos para nada los católicos de acuerdo con esto. Y ya para terminar, una crónica rápida, ¿no? Mientras tanto, en 1926 en México, un gobierno comunista desata una sangrienta persecución contra los católicos y ellos se organizan en las cristiadas para rescatar su fe, ¿no? Por otro lado, en Rusia soviética, Stalin sucede a Lenin y miles de sacerdotes nuevamente y laicos son martirizados. Al mismo tiempo, en 1929, se crea el Estado Vaticano, donde le conceden al Papa, ¿no? y a la Iglesia Católica una porción de 0,44 kilómetros cuadrados dentro de Roma, y es ahí donde ahora nosotros tenemos nuestra sede, pues, ¿no? Mientras tanto, en España estalla la guerra civil, asesinan otra vez miles de católicos. Y durante la supremacía nazi, en los campos de concentración, no solamente habían judíos, ¿no? También habían comunistas y católicos y muchos, sobre todo, sacerdotes, ¿no? Y en esta Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocupan Roma, el Vaticano acogió a miles de perseguidos de todos los credos, razas y nacionalidades. Nosotros nunca estamos diciendo, tú eres comunista, te voto, tú sí, ven, tú no, o sea, acogemos a todos, ¿no? Incluso, a cambio de oro del Vaticano, se rescató a 200 judíos, fueron comprados para que no los maten, ¿no? Y también el Vaticano creó una red clandestina de ayuda, salvando la vida de miles de prisioneros de guerra entre judíos y comunistas. Y finalmente, aquí yo podría demorarme un año para hablar de todos los santos y mártires, pero bueno, vamos a declarar una diapositiva nada más con ellos, ¿no? Tenemos infinidad de santos, ¿no? Una vez se me ocurrió buscar la lista de todos los santos, ¿no? Nunca acabé de leerla, nunca. Era enorme, enorme. Entonces, desde que Jesús fundó la Iglesia Católica hasta el día de hoy, hemos visto personas de todo tipo, ¿no? Que han hecho de su vida el Evangelio. O sea, su fin era vivir según el Evangelio, ¿no? Y las tenemos hasta reyes, como ven en la foto, ¿no? Tenemos reyes, tenemos pordioseros, tenemos monjes, tenemos personas casadas, tenemos de todo, niños, todo. Unos lo que quieren es seguir a Jesús y llevarlo a los demás. Y son ejemplos de fe, de oración, de sacrificio, de amor a los demás, de lucha contra nuestros defectos, ¿no? Porque así como nosotros, ellos también han tenido, ¿no? Y gracias a la comunión de los santos podemos acudir a ellos para que intercedan por nosotros ante Dios. Y aquí está el libro que les quería recomendar, ¿no? De Luis de Wolf, Fundada sobre Roca. Es una historia muy resumida de toda la Iglesia Católica, pero bien bonita, súper emocionante. Me encantó, lo leí rapidísimo y de verdad que me quedó corto, no quería seguir leyendo más, porque qué bien escribe este autor, ¿no? Es muy fácil de leer, ¿no? Entonces, para terminar las conclusiones, los católicos tenemos una gran historia, desde Jesús hasta hoy. Nuestros antecesores católicos dieron la vida por defender lo que sabían que era la verdad. Nuestro pasado está lleno de hombres y mujeres santos, y nosotros debemos ser los santos de ahora, de nuestro tiempo, ¿no? Miren qué importante misión. Hemos superado todo tipo de adversidades, persecuciones, calumnias, ataques, asesinatos, pero como dice Jesús, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y irrumpieron sobre aquella casa, pero no cayó
porque estaba fundada sobre roca. Muy bien, chicos, chicas. Vamos a hacer la acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado. A ti que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Chicos, nos vemos el próximo mes. Ya saben, el segundo miércoles de cada mes tenemos un tema distinto. Bueno, vamos a parar la grabación.